Con esta liturgia del Domingo de Ramos hemos aperturado la Semana Santa, la Semana Grande, la semana que nos conduce a la patria eterna. Tantos personajes hemos escuchado en este relato de la pasión del Señor. Entre los personajes más cercanos son los 12 apóstoles. Jesús celebra su última cena después de entrar en la ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué personajes se encuentran ustedes en este relato? ¿Algún personaje les recuerda? Pedro. Tenemos mucho ruido. Tenemos uno de los personajes llamado el apóstol Pedro. Pedro, un hombre bueno, un hombre de buen corazón, pero impetuoso, un hombre que se deja llevar por la emoción y dice: sí, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y después: este es un Galileo. No, yo no soy. Pero lo hemos visto. No, yo no soy, no lo conozco. ¿Quién es como Pedro aquí? Cada uno en esta semana de meditación va a ver cuál es su personaje. Hay gente que dice: sí, voy a ir todos los domingos a misa, voy a practicar mi fe. Le dura un mes. Otro personaje. Pilatos. Un hombre con poder. Un hombre que ve que matar a Jesús no es lo más justo, pero está de acuerdo a su conveniencia. ¿Cuántos de nosotros buscamos nuestras propias conveniencias y no hacemos lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno? Y se lava las manos, dice, ¿no? Otro personaje, Herodes, un hombre que tenía ansias de ver a Jesús. Admiraba a Jesús porque escuchó cosas buenas de él, pero quería que hiciera el teatro, que Jesús hiciera algún hecho prodigioso allí. Y comenzaba a burlarse, dice. He visto muchos católicos que siempre están buscando cosas prodigiosas y van de aquí para allá buscando cosas, y si no ven nada extraordinario en la misa, entonces: ay, esta misa no fue bonita, porque buscan siempre cosas prodigiosas. Y el catolicismo no es eso, hermanos. ¿Quién más? Otro personaje. Los soldados no eran creyentes, no eran judíos, no eran religiosos, seguían órdenes. Pero incluso los soldados tendrán más corazón que los religiosos de la época de Jesús. ¿Cómo manipulan? ¿Cómo manipulan? Porque no podía existir muerte para uno que dice que se declara hijo de Dios, pero sí podía existir la muerte, la condena a muerte, si lo acusaban a Jesús de revuelta, de estar contra el imperio romano. Van manipulando al poder romano y a la masa. Otros personajes. La gente, que en un momento lo sigue, que en un momento está con el Señor,
y en otro momento se deja manipular, no analiza, no profundiza. Por eso el católico tiene que investigar, tiene que leer la palabra, tiene que estar consciente de su fe católica, tiene que conocer las enseñanzas de nuestra iglesia. Otros personajes. La Verónica. ¿Quién es la Verónica aquí? Quizás tú, que vienes a enjugar el rostro de Jesús, que vienes a consolarle. Otro personaje. El Cirineo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser cirineos? Consolar a Jesús. Jesús dice, hija mía, consuélame. Un día estuve dando retiro a un monasterio de monjas de clausura y entre ellos una monja vieja, anciana ya, me dijo, me contó su vocación. Ella venía siempre a misa y un día estuvo arrodillada ahí en la banca después de comulgar y estaba así en oración y Jesús vino así todo lleno de sangre, como lo pintan los cuadros. Lo quedó mirando y le dijo, hija, ¿no te doy pena así? Consuélame, hija mía. Y ella a partir de ese día se dedicó a consolar a Jesús en la oración, en la entrega total de su vida a Dios. Jesús viene a buscar consuelo en nosotros. Cuando te pones a orar el rosario, cuando acompañas a un pobre, cuando das de comer a un hambriento, consuelas a Jesús. Pero más que todo, calma su sed cuando salvas a una persona, cuando llevas al cielo. ¿Cuántos quieren llevar a las almas al cielo aquí? Solo 3. ¿Qué significa? Que vas a ir en tu trabajo, en tu barrio. Vamos a la misa aunque sea. Vamos a la misa. Yo voy a la misa. Yo voy a rezar, vamos a mi grupo de rosario, vamos a juntarnos en la cuadra a hacer el rosario. Hay gente que no conoce a Cristo y porque no lo conoce se pierde. Jesús dice, tengo sed. Jesús tiene sed de que las almas entren un día en el cielo, de que nadie se pierda. Otro personaje, los 2 ladrones. Uno estaba a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Cuál es el buen ladrón? El de la derecha. ¿Por qué es buen ladrón? Porque sabe robar y nadie se da cuenta. No existe buen ladrón. Ya, es que ustedes no estuvieron en la misa de María Auxiliadora, por eso no saben. Porque se robó el cielo en la última hora. Por eso es buen ladrón. No es porque sabía. Se robó el cielo al último. ¿Cómo es Dios tan bueno? ¿Cómo es Dios tan grande? Que nos espera hasta el último suspiro de esta vida. El Señor nos espera siempre con los brazos abiertos. Solo hace falta el movimiento de tu corazón hacia Él. Y por eso el ladrón le robó el cielo. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Qué ladrón este sabía robar? Se robó el cielo. En algunas tradiciones lo veneran como San Dimas. Es santo. Era un ladrón, pero después se hizo un santo. Se robó el cielo. El otro no. 2 enfermos graves de la misma enfermedad, del cáncer. Uno se arrepiente
pide confesarse. El otro se llena de odio y dice, ¿por qué me ha pasado eso a mí? Se llena de odio contra la familia, se aleja de Dios, dice, Dios no existe. ¿Cómo yo voy a aceptar que existe Dios si estoy sufriendo así? En cambio el otro dice, no, yo le pido perdón a Dios, porque en mi vida no fue un ejemplo. He sido un mal padre, un mal esposo, pero hoy le pido perdón a Dios, pido perdón a la familia. ¿Quién se salva? El que pidió perdón, el que reconoció a Dios, se robó el cielo. Otro personaje, la última ya, porque deben estar durmiéndose ya. María Magdalena, de la que Jesús había sacado 7 demonios. 7 demonios significa la totalidad del mal estaba en ella. Pero es santa ahora. No tenía miedo. Ella estaba entre las mujeres fieles que siguieron a Jesús hasta la cruz. Los discípulos ya no estaban allí. Los discípulos se corrieron. El único que lo seguía de lejos todavía era Pedro. Y el otro fue Juan, el que estuvo con la Virgen. De repente tú eres Juan, no don Juan, ¿eh? Sino Juan, el discípulo que viene a adorar a Jesús en la Eucaristía, que viene a consolar a Jesús. Otro personaje, el último ya digo, José de Arimatea. Otro personaje, Judas. Judas fue el que recibió mucha bendición de Dios. Quizás Jesús le dedicó más tiempo a Judas. Si Judas hubiese pedido perdón a Dios, Judas se hubiera salvado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Judas y el buen ladrón? Que uno se arrepintió. De que Judas conoció a Jesús, caminó 3 años con él. Cuidado que nos pase así a nosotros. Venimos todo el tiempo a la iglesia, estamos allí, conocemos su palabra y nos condenamos al final como Judas. Y el otro que nunca vino aquí se salvó, como el buen ladrón. Por eso que es importante entender la lógica de Dios, que es el Dios amor, el Dios misericordia. Ya tenemos para meditar. ¿Cuál es tu personaje? ¿Cuál es tu personaje de la semana? No me vas a decir a mí. Quizás quieres arrepentirte de algo que, como Pedro, lloró 3 veces, ¿no? Le negó 3 veces, perdón, lloró 3 veces. Le negó 3 veces y después se arrepintió y lloró amargamente. Quizás necesitas consolar a Jesús. Tenemos toda la semana para meditar.